Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar y se suma Universidad Internacional del Talento. Les da la más cordial bienvenida. Soy Pablo Fernández del Campo, director de vinculación, y en nombre de Se Suma Universidad Internacional del Talento y del doctor Pablo Lamamie de Cleirac, nuestro rector, les damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por conectarse a este webinar titulado La regulación de las emociones en el aula para un aprendizaje integral. Esperamos que sea de mucho provecho y nos da muchísimo gusto pues que la maestra Isabel Delgado Tomás haya aceptado pues impartir esta charla, esta conferencia, este webinar que en los próximos minutos pues estaremos compartiendo con ustedes. Y bueno, pues yo sin más pues le pasaría los micrófonos a nuestra invitada de lujo de esta tarde. Permítanme platicarles acerca de la maestra Isabel Delgado Tomás. La maestra Isabel Delgado Tomás, pues tenemos el honor de que forme parte de nuestro claustro docente, además de que es tutora en el área de pues, temas educativos, temas de orientación, temas de desarrollo humano, y eso, pues bueno, nos hace sentir muy orgullosos de contar con ella dentro de nuestro plantel docente. Ella es licenciada en psicología, cursó una maestría en desarrollo familiar, es especialista en desarrollo humano, recibió la certificación como psicoterapeuta EMDR en Latinoamérica y se encuentra estudiando una especialidad en terapia gestal. Tiene su consultorio privado donde propone psicoterapia individual, orientación familiar y de pareja, además de que imparte materias a nivel licenciatura y de doctorado de clínica y de Isabel Delgado ha trabajado por más de 14 años en acompañamiento espiritual, jóvenes, llevados de formación y oración. Brinda diferentes talleres a niños jóvenes de heridas emocionales, resiliencia, fortalecimiento del vínculo de pareja, psicoespiritualidad y superación de crisis. Actualmente reside en la ciudad de Puebla, está casada desde hace 15 años y tiene 3 hijos. Y lo que más nos enorgullece, como ya les dije, es que es tutora y maestra de Se Suma Universidad Internacional de Talento. Nuevamente, bienvenidos a todos ustedes. Muchísimas gracias, maestra Isabel Delgado Tomás, y somos todos oídos. Adelante, por favor. Hola, pues buenas tardes a todos. Gracias por el honor de poder estar aquí y hablar de un tema que es tan importante en la formación, no solo académica, sino personal, que yo me imagino que muchos de los que estarán conectados tienen la gran responsabilidad de la vocación docente y que además de ser una responsabilidad, también es un gran privilegio y que requiere de una vocación porque es un trabajo de mucha entrega, de mucha retribución humana, de mucha formación y aprendizaje también personal y también querer reconocer pues yo creo que más que valioso y fecundo como su indispensable labor del día a día, que también a veces es poco reconocido. Entonces, pues espero que lo que expongamos y compartamos aquí esta tarde, pues les pueda ayudar en ir sabiendo cada día cómo pues entregarse mejor a esta labor docente. Y quedándonos todavía un poco dentro del título, es muy importante resaltar el papel de las emociones, porque en realidad las emociones son la expresión de nuestras necesidades y las necesidades son los motivadores más potentes que el ser humano puede tener. Entonces, si entendemos que las emociones están ligadas a las necesidades y que estas son las que nos motivan, pues trabajar a través de ellas dentro del aula va a ser la mejor forma de obtener los mejores resultados dentro de la formación. Ahora sí, la siguiente. Todo lo que vamos a compartir hoy en día es una visión desde la neuropedagogía. Esto es muy importante porque a través de todos los últimos años, especialmente de la década de los 90,
que se pudo ir viendo cómo estaba conformado el cerebro y que se fue descubriendo a través de las resonancias magnéticas cuáles partes del cerebro se activaban con qué funciones, podemos ver que todo lo que está de alguna manera fisiológicamente en el cerebro es la base de cualquier expresión o de cualquier acción que alguien pueda tener. Entonces esto tiene como las dos partes, porque cuando falta esta parte de la acción, es que hay algo en el cerebro que no está funcionando bien, y si no vamos a conocer qué es lo que está pasando, va a ser muy difícil, a pesar de la neuroplasticidad, pero que realmente se puedan tener resultados a la hora de querer tener ciertas transformaciones en esas acciones o en esas expresiones. Entonces, uno de los primeros principios en la neuropedagogía es entender que todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, tiene una base fisiológica en el cerebro, y que yendo a comprender cómo funciona el cerebro, cómo se relacionan las partes, en donde residen estas funciones, pues más vamos a poder saber de qué manera podemos acompañar a los estudiantes, no solo a los que tienen problemas, sino a que podamos desarrollar pues cada uno nuestro mejor potencial. Siguiente, por favor. Ahora, esto es una de las premisas que a mí más me apasiona, porque yo creo que a raíz de ciertas escuelas filosóficas, de cientos de años de tradición, las emociones no han sido como muy bien entendidas. Hubo toda una preponderancia hacia lo que significaba la razón, el conocer, y se fueron como poniendo un poco de lado, y hasta con una connotación negativa, ¿no? Como quien expresara ciertas emociones o hasta que fueran signo de debilidad. Entonces, aunque esto parece muy sencillo, pero es una revolución antropológica, no solo en la forma de concebir el aprendizaje, pero de concebir cómo funcionamos como seres humanos, todos estos aprendizajes que se han dado desde la neuropedagogía. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero expresar con esta diapositiva de que poseemos un cerebro emocional? Es que el ser humano tiene el cerebro, bueno, pues más evolucionado pues de todas las especies, y dentro de sí tiene como todas las capas evolutivas de las funciones de todos los seres, ¿no? Entonces, pero tenemos que ir entendiendo que la forma en la que percibimos la realidad va pasando o va entrando a nuestro cerebro desde la percepción, como de adentro hacia afuera. Entonces, el primer lugar donde se capta la información de los sentidos es lo que llamamos el cerebro reptiliano, que es esta parte del tallo cerebral del bulbo raquídeo, y que son los primeros que informan, o ese primer filtro sobre qué es lo que está pasando. Y generalmente es como muy instintivo y no llega realmente esto como pues a la parte consciente, pero ahorita vamos a ir viendo por qué es tan importante. Luego tenemos el cerebro medio o el cerebro mamífero, que es el del sistema límbico, y es en donde se procesan todas las emociones. Y vamos a ir hablando mucho de él, porque al ser el segundo filtro, las emociones son las que dan el mensaje de qué está pasando en la realidad para que podamos saber cómo actuar ante ellas, y ya de ahí viene el tercer cerebro, que solo tenemos los seres humanos realmente plenamente desarrollados, y que se muestra en esta parte de la corteza con las funciones ejecutivas más elevadas. Siguiente, por favor. Entonces, si la información entra a través de la percepción y tiene que pasar por el cerebro instintivo, el mamífero, y luego ya llegar al neocórtex, es como si pudiéramos entender que las emociones son esa puerta de acceso que tenemos a la realidad. No hay nada que llegue a la corteza, a esta parte que integra todos los aprendizajes
aprendizajes sin que pase por el filtro de la percepción emocional. Esto es como todas nuestras vivencias están teñidas de esa primera percepción, de esa primera significación. Y por eso son tan importantes en el aprendizaje y a la hora de ir significando qué es lo que nos va pasando. Siguiente, por favor. Bueno, ahorita en lo que va llegando la que sigue, les voy a ir explicando cómo estas emociones, esta apreciación general, después de el cerebro reptiliano, ¿no? Que es más el de alerta, ¿qué está pasando? ¿Esto es seguro o no? Con las emociones se tiñe de un segundo significado para poder qué tenemos que hacer ante ellas. Y entonces vamos a ver el papel tan importante que tiene el sistema de supervivencia a través del sistema nervioso autónomo, en donde ahora primero vamos a hablar del sistema simpático. Cuando el cerebro instintivo alerta sobre algún peligro, sobre una posible amenaza, en conjunción con la lectura que hacen las emociones, se activan las hormonas suprarrenales, la noradrenalina, la adrenalina, según esa situación, y activa el nervio vago, que es el que controla todas estas funciones que podemos ver dentro de la columna del sistema simpático. Una vez que estas hormonas entran dentro del torrente sanguíneo y llegan al cerebro, el cerebro va a estar en función de alerta y todas sus energías van a estar como hipotecadas en atender esa función de supervivencia y la parte del aprendizaje, de otras interconexiones, de ir brindándole significado, no van a poder estar activas porque siempre el ser humano, como los decía, como que en este filtro, cuando entra esta parte de la supervivencia, todo lo demás se pone pues en pausa. Entonces, bueno, esto es lo que quiere expresar esta diapositiva y vamos a ir como conectando el tema poco a poco. La que sigue, por favor. Entonces, no sé si algunos de ustedes pudieron ver esta hermosa y genial película, que los que hicieron la película de Intensamente fue un equipo de personas muy especializadas de Yale, que conocen muy bien todo este funcionamiento de las emociones y de el cerebro y de la memoria, pues en todos sus tipos. Entonces, justamente cuando existe una situación de vida que tenga que ver con la función de supervivencia, que tenga que ver con la alerta, se van a activar neuroredes de memoria y la percepción filtra lo que está aconteciendo, aunque no esté eso dentro de la realidad inmediata. Ahorita vamos a ir como comprendiendo esto más a fondo, pero creo que para quienes vimos la película, es justo como cuando Tristeza tocaba las bolas que eran de otro color y se transformaban en azul, pues así funcionan las emociones. Son como tan fuertes y tan poderosas para informar qué es lo que nos está pasando, que aunque algo sea objetivamente de una forma, si se conecta a una neurored de memoria que percibe un estado de alerta, de amenaza, entonces es como si en este ejercicio que hace pues el personaje de Tristeza, todo se tiñe o se filtra de esa alerta. Y las memorias almacenadas disfuncionalmente en el sistema límbico, como tienen que pasar todo lo que percibimos por esta parte del cerebro, son las que nos van a ir dando o activando esta parte de la sensación de alerta, aunque no necesariamente existan
muchos puntos objetivos para que se lea de esta manera. Puede ser 2 o 3 cosas que se perciben de manera similar, se activa la neurored de memoria que está almacenada disfuncionalmente en el sistema límbico y ya le pone como la etiqueta de la experiencia de que aquí hay algo de lo que nos tenemos que proteger o defender y por lo que no podemos atender otra cosa mientras esto esté activo. Por eso dice que el sistema límbico filtra la experiencia y da la síntesis de la experiencia. La que sigue, por favor. Esta diapositiva también es importante, sobre todo para los que hemos llegado a trabajar con niños, porque el cerebro del ser humano se va a ir desarrollando por estas mismas etapas de la evolución. Si nosotros vemos que cuando un bebé está recién nacido, pues apenas va a ir adquiriendo a través de el aprendizaje, de la repetición, de la mielinización, como todas estas etapas que se ven aquí dentro de la diapositiva, y entre más pequeños somos, las emociones van a tener más capacidad de filtrar y de teñir todas las experiencias porque apenas se van a ir forjando todas las otras capas de la corteza más sofisticada. Por eso es que hasta después de los 6 años se empieza realmente a poder tener un pensamiento un poco más abstracto, a tener otro tipo de simbolización de la experiencia, como que antes de eso todavía no hay como un cerebro racional que pueda hacer una comparación y distinguir bien qué es lo que está pasando, ¿no? Es como, esto se parece a otra experiencia que viví, luego se tiñe de eso, se activa con alerta y el cerebro se queda ahí pues un buen rato en esta función de supervivencia hasta que vuelva a percibir la sensación de seguridad y de confianza. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una fotografía de Joaquín Fuster, que es uno de los grandes neurólogos de la época y que ha estudiado mucho esta parte de la memoria y de las neuroredes de memoria. Y entonces él habla que toda nuestra memoria en realidad es emocional. Y bueno, les leo primero esta frase que dice: el motivo principal para que una memoria sea tan firme, sólida, duradera, son las circunstancias emocionales donde se adquirió la memoria. La función del aprendizaje siempre es con fines a algo, con fines a entender que somos seres humanos, que estamos abiertos, que estamos completos, pero que también estamos inacabados porque nos tenemos que seguir configurando como personas, y eso es parte de la motivación. Mientras vamos creciendo se van presentando distintos retos desde los cuales vamos a ir motivándonos según lo que nos interese, no solo para la sobrevivencia, pero también para el desarrollo. Y siempre tenemos que entender el aprendizaje en este contexto de que es para un fin, para un algo. Y las circunstancias emocionales son las que nos van a ir informando qué es lo que está pasando y cómo tenemos que ir reaccionando ante eso que está dentro de nuestra realidad. Y no hay memoria que no lleve el componente emocional. Por eso es tan poderosa. Uno de los principios básicos en neuropedagogía ya no tiene que ver con esta memorización, sino la memoria que lleva los aprendizajes significativos y necesariamente está teñida de una emoción, porque es la forma en la que adquiere esta fuerza para motivarnos a alcanzar eso que necesitamos. Y por eso hoy los aprendizajes significativos, que es aprendizajes para la vida y no solo cuestiones puntuales, son como el boom de poder entender cómo se aprende dentro del aula. Siguiente, por favor. Joaquín Fuster también nos habla de que el código de cognición es un código relacional, que nuestro cerebro se va a ir configurando en esa relación con el ambiente a través de cada una de esas mediciones y filtros que en las circunstancias son teñidas
por las emociones. Y él habla de que el conocimiento no está inserto en un lugar, sino que hay una neurored que está constantemente siendo informada de lo que está pasando y que esa neurored es la base del conocimiento y de la memoria. Y como la memoria es emocional, pues está constantemente tocada por estos filtros. Las neuroredes se forman por la asociación y por la vivencia, ¿no? Como hace rato les comentaba, y si nos regresamos a la película de Intensamente, cuando un estímulo, una experiencia es parecida a otra, se van haciendo los canales asociativos de las neuroredes de memoria en ese contacto relacional con lo que está pasando en el medio ambiente. Entonces, esto es que las experiencias son las que forman las agrupaciones. Es como lo que les decía yo hace rato, que aunque haya una realidad objetiva delante de mí, pero si hay un rasgo que el cerebro capta que fue parecido a otra experiencia en la que tal vez yo me sentía en peligro, aunque en ese momento yo no esté en peligro, lo va a asociar a través de estas neuroredes de memoria, a través de estas agrupaciones, y forman estos nódulos centrales desde los que percibimos el mundo, cuyos centros en realidad son sensoriales, motoras y emocionales. Entonces, hoy mucho de la educación se está haciendo alrededor de experiencias que integren estos tres pilares. Y la conciencia del conocimiento y la memoria es relacional porque su sentido se encuentra a través de esta agrupación que es filtrada por la percepción, que es un poco como de lo que ya había compartido y que ahorita seguiremos matizando. Siguiente, por favor. De esta manera, podemos encontrar una relación mucho más profunda y mucho más fina entre la memoria y el aprendizaje, porque es en la experiencia del aprendizaje donde la memoria de trabajo va a ocupar este lugar central. Desde lo que yo tengo que hacer hacia la acción, va a ir viendo qué herramientas necesita dentro de estas agrupaciones de las neuroredes de memoria. Y esta está directamente influida por aquello que le interesa. Va a ir a buscar esas neuroredes de memoria que tengan que ver con el afrontamiento de los recursos que se necesitan para poder encauzar todas las energías a eso que está sucediendo. Por lo que es fundamental inhibir las que no son necesarias en ese momento. Entonces, esto es algo que pasa mucho en el aula. Es decir, si nosotros queremos estar dentro de la experiencia del aprendizaje de las matemáticas, y si de alguna manera hay algo en el entorno que no esté favoreciendo o que se relacione o que se agrupe con alguna neurored de memoria que tenga que ver con una experiencia de tensión o de conflicto, no se va a poder atender lo que está pasando y en ese momento no se va a inhibir todo esto que se está activando para poderse centrar en el conocimiento. Eso lo podemos ir entrenando cuando ya somos más grandes, en la adolescencia, en la adultez, pero sobre todo cuando somos niños, esto todavía el cerebro no lo puede regular por completo. Y las líneas de influjo emocionales, como ya les he compartido, van a colorear la percepción y se relacionan con la memoria que se tiene para informar cómo se tiene que reaccionar. Lo que percibo educa mi acción. Siguiente, por favor. Esta es otra forma de ir entendiendo cómo el aprendizaje y la memoria son relacionales. Es como si en el pequeño círculo verde que dice, bueno, es como verde-azul. La estructura del yo es como la configuración de nosotros como personas y que solo vamos a poder ir creciendo, expandiéndonos, esto es, aprendiendo a través de la relación que tenemos con el entorno. Entre más novedad, entre más la experiencia y el entorno vaya siendo parte de nosotros, nuestro círculo de la personalidad, de la identidad y de nuestros recursos, se va a ir expandiendo. Y es muy importante que podamos entender
el aprendizaje no solo como una acumulación de conocimientos, sino en esta como expansión de nuestra identidad y de nuestra personalidad al ir viendo que el ambiente a través de lo nuevo va siendo parte de nosotros. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora, ¿cómo se concreta todo esto dentro del aula? Que es como lo que más nos interesa. Si quieren, podemos poner ya la siguiente. Bueno, aquí hay un esquema de la función del nervio vago, que entendiendo el nervio vago, podemos adentrarnos a lo que es la teoría polivagal. Y esto es muy importante para aplicar la neuropedagogía, la neurociencia dentro del aula. Porque así como hace rato yo les hablaba del sistema nervioso simpático, que es el que se activa con la alerta, está el sistema nervioso parasimpático, que es el que vuelve a relajar y vuelve a poner como todas sus funciones en orden. Entonces, muchas veces, y creo que esto a veces es de lo más complejo, las instituciones, los padres de familia hablan mucho de la educación y le dejan todo al maestro, muchas veces en clases con muchísimos alumnos, desbordado de responsabilidades, pero en realidad no, o sea, es muy importante lo que va pasando dentro del aula, pero no todo en el aprendizaje necesariamente es como culpa del maestro, porque el niño llega a un aula con estas neuroredes, con estas experiencias, y si en casa, si dentro de sus ámbitos de vida ha vivido experiencias en donde él se ha sentido atacado, humillado, desprotegido, criticado, juzgado, rechazado, eso ya está dentro del niño y es previo a la parte de la escuela. Y si en la escuela de pronto puede haber un tono de voz, otro compañero que es amenazante, algo que de pronto como maestros se nos escape de las manos de lo que está pasando dentro del entorno, se va a activar esa neurored de memoria que trae la amenaza que no está pasando en el presente, la trae dentro de él a través de ya sus conocimientos. Y si hay algo que empata a alguna de estas sensaciones que les acabo de comentar, por eso hablo de que no solo es lo que el maestro haga con los alumnos, sino lo que al alumno se le va activando y desde donde los maestros tenemos que estar muy atentos para ver qué es lo que está pasando. Y entonces a través de la teoría polivagal, lo que vamos a poder es activar el sistema parasimpático para que cuando alguno de nuestros alumnos esto se active a través del contacto ocular, de la respiración y la autorregulación, podamos ir influyendo en nuestros filtros de percepción emocional, volver a dar la sensación de seguridad y de confianza, y entonces el niño pueda ver que en este momento no hay un peligro y que puede continuar con lo que está haciendo. Y dentro de la teoría polivagal, ¿no?, como este constructo neurocientífico, entran todas las aplicaciones que tienen que ver con el mindfulness y con las teorías de la felicidad, como todo lo que conceptualmente a través de nuestras maestrías pues se van enseñando, se aplican neurocientíficamente desde esta teoría polivagal. Siguiente, por favor. Hablaba yo, ¿no?, de brindar seguridad y confianza a través de la relación. Todos los nuevos aprendizajes muchas veces dan miedo, pueden suponer un reto, tal vez porque no se ha desarrollado la sensación de seguridad y de confianza. Entonces es muy importante que también ahí sepamos cómo acompañar a que cuando la persona está aprendiendo algo nuevo, que se sienta con los recursos de afrontamiento que van afianzando la sensación de capacidad, porque lo nuevo no tiene por qué ser ni difícil ni frustrante. El reto es un proceso natural de conquistar nuevas capacidades, pero cuando no nos hemos sentido capaces y cuando hay
emociones desagradables que han venido como filtrando esas experiencias, es muy difícil que nos sintamos capaces para la vida. Y bueno, dentro de las tareas vitales es muy importante ver que en la infancia media, en la infancia tardía, en la adolescencia es en donde se van fijando las tareas vitales que tienen que ver con esta sensación de sentirnos capaces, de sentirnos competentes para la vida, y es en donde más tenemos que ir reforzando estos procesos en los que se crean nuevas neuroredes de memoria a las que cuando somos más grandes podemos acceder como un recurso, decir, esto es nuevo, esto tal vez no lo sé, pero conozco que yo ya he afrontado y superado las dificultades. Y esto también nos ayuda a fijar la mirada en facilitar los procesos para que se sientan capaces. Cuando se sienten capaces, el sistema de alerta baja y entonces la persona va entrando en esta experiencia del aprendizaje significativo y no es tan importante el resultado, sino este proceso en donde finalmente sí va a llegar al resultado. Siguiente, por favor. También en neuropedagogía se habla mucho de la importancia de este entorno resonante, de cómo el maestro, el docente, tenemos que estar nosotros mismos en contacto con nuestras emociones, con estas cosas que se van filtrando a través de los dos primeros cerebros, en ver qué es lo que está pasando, ¿no? Sabiendo reconocer y nombrar las emociones para integrarlas, dar importancia al proceso integral de aprendizaje para la vida y no solo a lo estrictamente académico o a los resultados. Y como también les mencionaba, conocer estas tareas vitales de cada etapa de la vida, que cada etapa de la vida trae su reto, y si esto se consolida dentro de la persona, va a estar mucho más dispuesto para los aprendizajes un poco más estrictamente académicos. Siguiente, por favor. Y esto es otro de los principios básicos en neuropedagogía, que es el uso de varios sentidos y el aterrizaje en la experiencia. Bueno, que también hace rato Pablo nos compartía de la propia metodología que tenemos en SESUMA, que es el learning by doing, ¿no? Si no pasa a través de yo ir comprendiendo, sintetizo la información y luego lo plasmo haciendo, va a ser muy difícil que pueda haber o sea, que el aprendizaje se quede en las neuroredes de memoria a través de la experiencia. Entonces, entre más canales se usen, auditivo, visual, kinestésico, más va a acabar afianzada el conocimiento, y si hay emociones agradables y positivas, ya no es necesaria la memorización porque se queda anclado a través de la experiencia, teñidas de esa sensación de capacidad, de esa curiosidad, de esa novedad. Y también esto ancla en el presente cuando una actividad es tan rica, tan estimulante, tan novedosa, ayuda a que entre más grandes vayan siendo los alumnos, se puedan ir inhibiendo estas cuestiones que se podrían llegar a activar dentro de las neuroredes de memoria almacenadas disfuncionalmente, para ir generando estos nuevos recursos, como suelo firme donde el niño, el adolescente, el adulto van sembrando sus experiencias. Siguiente, por favor. Y finalmente tenemos la promoción de la creatividad e individualidad. No hay creatividad si no hay una apertura de los centros perceptivos emocionales, que tiene que ver con este esquema que también vimos de la novedad, de cómo el yo entra en contacto con lo nuevo del ambiente para crear algo nuevo, que se genera esa expansión dentro de nosotros y dentro de lo que somos capaces de hacer en el entorno. Y desde aquí es muy importante respetar las formas y los ritmos de aprendizaje. Y en este principio de la neuropedagogía, la teoría que más se usa es la de las inteligencias múltiples. Acompañar estos procesos, acompañar lo que a cada quien se le va dando de forma natural para crear la sensación de capacidad, de seguridad y de confianza, y desde estos canales ir accediendo a los que tal vez no se dan de formas
pues tan fáciles. Siguiente, por favor. Y bueno, yo no sé si algunos de ustedes han visto esta película, que en español se llama Estrellas sobre la Tierra, pero es una síntesis aplicada de lo que les acabo de compartir. Cada una de las teorías neuropedagógicas se ven expresadas en el trabajo que este maestro tiene con este pequeño, donde ahí también en esta historia se ve cómo en el niño están como cerradas estas puertas del aprendizaje, primero a través de las emociones desagradables que él va experimentando en un entorno en casa donde él no se siente comprendido. Dentro de la escuela también hay un juicio por esta forma diferente que va teniendo el niño, y solamente cuando el maestro es capaz de entender esto que les compartía yo de cómo funciona el cerebro, puede ir a tener acciones específicas de acompañamiento, creando experiencias con emociones agradables y positivas desde la forma en la que funciona el cerebro de este niño y la transformación que va viendo en él, porque este maestro le hace ver que sí es capaz, y la seguridad y la confianza que eso va creando tiene un potencial de crecimiento enorme. Si hoy mismo la pueden ver y pueden ir como cuando la vayan viendo, integrando parte de las cosas que hemos compartido, va a ser una gran forma de ir a aterrizar, pues, pues esto que acabo de presentar. Muchas gracias por su escucha y adelante, Pablo. No te escuchamos, Pablo. Ahora no me ven. Queridos, pues Isabel, muchísimas gracias por compartirnos pues estos conceptos tan aterrizados, tan teóricos, pero sobre todo pues tan vivenciales, que seguramente a los que nos están escuchando les han pues resonado muchísimo. Son una cantidad importante de preguntas las que se han dejado caer en el chat. Los invito para aprovechar estos minutos que aún nos quedan, pues para que sigan enviando sus preguntas. Pues compartirles que parte de lo que nos acaba de expresar la maestra Isabel Delgado se imparte en nuestras maestrías e incluso en nuestros diplomados de SESUMA Universidad Internacional del Talento. Hay concretamente un diplomado de proyecto de vida que pues habla mucho de todas estas herramientas tan útiles e importantes en la pedagogía, en la academia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así es que pues muy útiles todos tus comentarios, Isabel, muchísimas gracias. Y en lo que vamos esperando a que nuestros compañeros pues participantes sigan haciendo sus comentarios, sus preguntas. Yo te haría llegar una primera pregunta que hemos pues seleccionado de algunas de las que nos hicieron y que tiene que ver con la ira. Nos preguntan que desde tu punto de vista, ¿cómo es sugerente manejar la ira dentro del aula, independientemente de la edad del estudiante? Es así como nos la hacen y bueno, pues no sé qué comentarios tuvieras al respecto. Sí. Pues siempre hay que entender a cada una de las emociones dentro del contexto en el que surgen y a la necesidad que está ligada. La ira, el enojo, no es que surja de la nada, surge ante algo que está pasando en el ambiente y en donde la necesidad que despierta es la de poner un límite hacia algo que está invadiendo a la persona, transgrediendo a la persona o haciéndole daño. Entonces, aunque el enojo, la ira puedan tener manifestaciones que son muy incómodas dentro del salón de clases, es muy importante dentro de esta regulación emocional. Por ejemplo, cuando yo les ponía la diapositiva de la teoría polivagal, hacer contacto visual, ir como modelando una respiración un poco más pausada y escuchar y preguntar, ¿qué es lo que pasó? No ir como, ¿qué te pasa? ¿No? Sino, ¿qué es lo que pasó? Quita esa carga como de culpabilidad o de inadecuación
Y en ese escuchar qué pasó, dependiendo, ¿no?, de si lo que activa la ira es algo que pasó dentro del salón de clases, si está conectado, ¿no?, a otras neuroredes de memoria que produce una reacción desproporcionada, pero de lo primero que podemos hacer es, dentro del contacto visual, la escucha y la respiración, y validando la emoción para que escuchando eso no se tenga que llegar a una reacción agresiva, ¿no? Porque el enojo, que activa también a todas las hormonas suprarrenales en esta tensión interna, antes de que se tenga que llegar a esta expresión, es como validar y escuchar qué hay ahí en el enojo, qué fue lo que te transgredió, y acompañar a que se pueda poner el límite, porque el enojo siempre está ligado a la necesidad de tener la fuerza para poner un límite. Sé que es como muy amplio, pero habría que afinar según el contexto, según la situación, como para poder dar una respuesta un poco más específica. No sé si queda contestada la pregunta. Muchas gracias, maestra Isabel Delgado. Y en lo que pues hago lectura de otra pregunta más que tienen algunos de los participantes en este webinar, aprovecho para recordarles que por el simple hecho de haberse conectado a este webinar, pues tienen acceso a un 5% de descuento adicional al matricularse en alguna de nuestras pues maestrías, diplomados, licenciaturas, si lo hacen dentro de las próximas 24 horas. En unos minutos más les haremos llegar una encuesta, pues para poder ir tomando en cuenta sus comentarios para siguientes sesiones, para siguientes invitaciones, en donde para nosotros lo que ustedes opinen en cuanto a los temas propuestos, pues a nosotros nos permite irles compartiendo parte del conocimiento, del aprendizaje, de la sabiduría de nuestros tutores, de nuestros maestros, como es el caso hoy de la maestra Isabel Delgado, y que bueno, pues en lo que ustedes nos van haciendo llegar estas encuestas que se les están pues haciendo llegar ahorita a través del chat, es muy breve la contestación y muy sencilla la contestación del cuestionario, ya nos sirve, a nosotros nos sirve precisamente para ese proceso continuo de mejora, de evaluación y sobre todo de tomar propuestas de ustedes para siguientes invitaciones que les hagamos. Y la pregunta va en el sentido de cómo manejar las emociones, Isabel, en el regreso presencial a clases que ya se está dando al 100% en Puebla, después de este largo periodo de la pandemia. ¿Cómo manejar las emociones? Nos pregunta alguna de las asistentes a este webinar, ¿cómo manejar las emociones en el regreso presencial a clases después de este largo periodo de pandemia? Adelante, Isabel. Pues yo creo que es una muy buena pregunta. Justo una de las alumnas de tesis que estoy acompañando de uno de nuestros programas de maestría tomó esta necesidad como tema para su tesis, y por ejemplo lo que ella hizo es implementar el mindfulness pues al iniciar el día de clases y al terminar el día de clases, con ejercicios de 10, 15 minutos más o menos, donde la mejor forma para regular las emociones, en primer lugar, es dando un espacio para que se puedan sentir y para que se puedan comunicar. Entonces, lo que yo les podría recomendar es, en este regreso presencial, según pues la edad que vayan teniendo sus alumnos, como ir dando estos espacios para preguntar cómo se han sentido, para preguntar cómo ha sido para ellos estar en casa, sabiendo que desgraciadamente hay muchos niños que viven en familias donde hay tensión psicológica, donde hay tensión emocional, donde incluso puede haber hasta violencia física, negligencia, abuso emocional. O sea,
los niños vienen cargando, y más en la pandemia, digo yo aquí en el consultorio, yo creo que a todos en la pandemia nos sacaron los dragones, nos sacaron nuestras partes oscuras, porque nos fueron quitando como muchos recursos y muchas apoyaturas. Y de lo primero que se puede hacer en este regreso a clases es propiciar estos espacios de compartir, de explorar e indagar cómo se sienten, e ir dando esos medios para ir nombrando y sosteniendo también las emociones que son desagradables, pero siempre que tengan un espacio de expresión, se van a dejar de acumular, se van a dejar ahí como fuera del aula para que no interrumpan con el aula, y luego terminando el día se puede como regresar a dar ciertas pautas y herramientas que, bueno, dentro de nuestros programas pues se van dando todas estas formas de aplicación, tanto del mindfulness como de felicidad, de inteligencias múltiples y de otras cosas que yo fui exponiendo. Muy bien, muchas gracias Isabel. Y bueno, pues en lo que le damos lectura pues tenemos el tiempo limitado por el respeto a nuestros amigos y amigas que se han conectado esta tarde, también a nuestra ponente. Entonces tendremos oportunidad de hacer una pregunta más. Las demás serán contestadas a través del chat. Pedirles nuevamente que nos hagan el enorme favor de llenar la encuesta que les ha sido enviada para efectos de tomar en cuenta sus comentarios, sus propuestas para siguientes temas que permitan pues seguirles compartiendo a través de estos webinars estos comentarios, estos conceptos, pues a cargo de nuestro plantel docente, como es el caso hoy de la maestra Delgado. Y muchas gracias por todos los comentarios que nos hacen llegar. Y bueno, pues entonces haría pues la pregunta, maestra Delgado, que es cómo detectar los problemas emocionales en los estudiantes cuando por alguna cuestión de introspección, de que se cohíban o simplemente pues de dificultades emocionales, es evidente, pero a lo mejor no hay esa herramienta a la mano. ¿Cómo se pueden detectar estos problemas para darles la atención profesional si rebasa al docente y poderlos canalizar adecuadamente pues con todo esto que nos has compartido en este extraordinario webinar acerca de las emociones, Isabel? Pues de entrada, claro que depende de cada una de las edades de nuestros alumnos, ¿no? Yo creo que con los más chicos, con los niños es mucho más fácil poder leer qué está pasando con nuestros estudiantes, porque son todavía como muy transparentes con sus procesos, y un niño que no se está concentrando, que no está teniendo los niveles de atención, que no va logrando realizar las tareas que en promedio pues sus compañeros pueden realizar, a ese ya es un primer foco, ¿no? Como de qué puede estar pasando, tanto emocionalmente como a nivel neurofisiológico, neuropedagógico. Con los adolescentes, que además, bueno, el cerebro ahí está con toda una transformación, con la poda neuronal, con el bombardeo de las hormonas, pues ahí puede ser como con otro tipo de actitudes, con problemas de conducta, con una rebeldía exacerbada, como que generalmente a veces hasta los niños o los adolescentes que se muestran, ¿no? Como con más fuerza o con más enojo, de fondo lo que puede estar realmente es una sensación de mucho temor ante algo de lo que no se están sintiendo capaces y se ponen a la defensiva. Y pues en los adultos, yo creo que es en donde puede ser más difícil como de leer el interior de la persona, ¿no? Como más pues a nivel de aprendizaje. Entonces, pues en primer lugar habría que ver como en qué etapas está, y a veces lo que puede funcionar son como pequeñas encuestas cualitativas de cuál está siendo su experiencia, tener un pequeño momento de personalización con cada uno de sus estudiantes para saber qué situaciones vitales están pasando, cuáles son las cosas que podrían estar afectando, estar como siempre con el contacto visual. La mirada
nos revela mucho de cuando alguien está con entusiasmo, cuando alguien está integrando una experiencia o es una mirada un poco triste, un poco dispersa, un poco más perdida. Nuevamente es como una pregunta un poco amplia, pero porque no conozco como en qué nivel estás tú con tus estudiantes, pero bueno, espero que algo de esto te pueda ayudar. Pues claro que sí, a todos nos ilustra mucho todo lo que nos has compartido, Isabel Delgado. Tomás, muchísimas gracias por este compartir. La verdad ha sido muy, pero muy rico con los comentarios, la participación de todos los asistentes. Nos faltan todavía algunas encuestas de quienes han tenido dificultad para hacerlo. Recordarles que en el botón de la parte inferior de su pantalla pueden ver votaciones o polls y ahí estar teniendo pues acceso de manera muy ágil a poderla contestar. Son unas cuantas preguntas que en cuestión de segundos pues ustedes las pueden contestar, enviar y de ahí pues nutrirnos mutuamente, retroalimentarnos para que nosotros los podamos estar convocando a nuestras siguientes pues webinars, ponencias, masterclass, en fin, toda esta oferta institucional que hoy la maestra Delgado pues nos ha dado muestra clara de lo que forman parte de los contenidos de SESUMA Universidad Internacional del Talento. Pues agradecerte, Isabel Delgado, muchísimas gracias. Invitarlos a que lo que no haya pues podido quedar claro en la presentación de nuestras maestrías, de nuestros diplomados, del 5% de promoción adicional por participar en este webinar que viene dejando pues una maestría en 1,000 pesos quincenales o una licenciatura en 630 pesos quincenales por haber participado en este webinar, es decir, un 5% adicional a de por sí las becas que ya ofrecemos. Pues bueno, lo puedan hacer a través de nuestra página de internet. Nuestros asesores siempre pues están atentos y pendientes de poderles servir con información adicional. Entonces, bueno, pues en estos segundos que nos quedan, insistir que nos hagan favor de hacer llegar las pues encuestas correspondientes, muchos comentarios de gratitud, Isabel, de felicitaciones por lo compartido, por lo expuesto con mucha claridad, muchos comentarios pues muy gratos, y bueno, pues estamos ya por salir para cumplir con el tiempo y sobre todo pues para que podamos continuar todos ustedes, nuestra ponente de lujo con nuestras actividades de la tarde. Y bueno, pues nos deja un gran sabor de boca, un gran reto por delante con lo que son las emociones para el manejo no solamente de los estudiantes, sino también de los hijos, y de estar muy, pero muy alertas para poderlas gestionar de manera adecuada. Así es que, pues, ¿cómo vamos, Cristian, con nuestras encuestas? ¿Cómo va respondiendo la participación de nuestros asistentes? Perfecto. Muy bien. Pues Isabel Delgado, nuevamente muchas gracias, extraordinario arranque de semana a todos. Empezamos con el pie derecho con esta ponencia y pues que tengan extraordinaria tarde. Nos vemos hasta siempre y pendientes de conectarnos en nuestro siguiente webinar. Muchas gracias y muy buenas tardes.